Muy buenos días, amigos televidentes. Este es el día, hoy es martes 24 de enero del año 2023. Ya yo estoy brincando años, la cosa es seria. Señores, se está acabando enero y el primer mes, esto va rápido, ya se está hablando de carnaval. Bienvenida Indira Suero. Saludos. ¿Cómo estás? Saludos a todos. Hablando de carnaval, una representante de La Vega. No estamos a 2024, estamos a 2023. Pero dentro de poco, David, ya estaremos en ese año porque los meses van mucho más rápidos. Por ejemplo, ayer veía una noticia que decía que el centro de la Tierra está frenado. Y sí, la vi, era una noticia científica, yo lo leí científico. Y que los días van a pasar mucho más rápidos, así que es posible que lleguemos a ese año pronto. Abinader no fue que dijo que le había dicho un colega presidente que cuando uno está en el gobierno, los días son largos, pero los años cortos. No es tan contradictorio. Eso es así, en la política suelen los tiempos variar y así lo vemos. Pues ya estamos casi en carnaval porque ya entra febrero. Sí. Esta semana es el día de Duarte, que lo mueven para el lunes. Sí, y ayer también, ahora que tú mencionas el carnaval, fue el lanzamiento oficial del carnaval vegano y así va a pasar también con otras provincias. Así que muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuerden seguirnos en las redes sociales en El Día RD. Bueno, inmediatamente vamos con nuestro compañero Junior Ramírez. Muy buenos días, Junior. Ya tú estás en carnaval. Buenos días David, para ti, para Indira, para todo el resto del equipo, para toda la teleaudiencia. Hoy martes vamos a ver de inmediato las principales noticias. El avión en el que el presidente Luis Abinader viajaba hacia Argentina sufrió un desperfecto eléctrico y tuvo que retornar a tierra a los 17 minutos de haber despegado. La comitiva del mandatario aterrizó en el aeropuerto de Punta Cana para cambiar de avión. Se dice que una toma de corriente de la aeronave en el área de los pasajeros sufrió un cortocircuito. Abinader cambió de avión y reanudó su viaje a Argentina para participar en la cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que inicia hoy en Buenos Aires. Llegó al país proveniente de Corea el primer lote de vacunas para contrarrestar el cólera. Las autoridades aseguran que el fármaco será aplicado en las zonas donde se ha detectado el brote de la enfermedad. Fabiola Núñez tiene todos los detalles. Estas vacunas impactarán las zonas más vulnerables a esta enfermedad, como algunos sectores que ustedes conocen del Distrito Nacional, como La Sursa, Capotillo, Simón Bolívar, Villas Agrícolas y de Santo Domingo Este, Villa Liberación. En calidad de donación de parte de la Organización Panamericana de la Salud, las autoridades dominicanas recibieron un lote de 85,000 dosis de la vacuna contra el cólera. Hoy la República Dominicana está recibiendo las primeras 85,000 dosis de vacuna oral, unidosis Sancho contra el cólera, con inversión de donación de $140,000 por parte de la gestión de la Organización Panamericana de la Salud. El ministro Daniel Rivera destacó el empeño que ha puesto el gobierno en la lucha contra la enfermedad, respondiendo así a las críticas de la oposición, quienes consideran que ha sido deficiente. Ha fracasado por la OPS, que nos está vigilando, acaba de decir que ha sido exitoso. La prueba está en la Sursa. La prueba es que en el 2010, 2011 y 2012 ellos tienen que comentar su experiencia. La nuestra es que el cerco epidemiológico ha sido efectiva, transparente, y cada uno de las juntas de vecinos y de los comunitarios le pueden dar testimonio sobre esto. En tanto que desde la OPS aseguran que se ha dado un manejo adecuado, sin embargo, no descartan que pudiera llegar otro lote de la vacuna para seguir dando respuesta al brote por el que atraviesa el país. Y dependiendo de la evolución epidemiológica, se puede pedir más vacunas y obtener más vacunas, dependiendo de cómo evolúa la situación. El ministro Daniel Rivera negó además que desde el gobierno se estén ocultando las reales cifras de los casos de cólera en el país, que al día de hoy se contabilizan en unos 31. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. Por cierto, 2 de los nuevos 6 casos confirmados de cólera pertenecen a los sectores El Almirante y Villa Liberación, 2 comunidades cercanas del municipio Santo Domingo Este. Wilma Marte nos amplía. El
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través del Viceministerio, Dirección de Salud Colectiva y su general de Epidemiología, declaró que los casos corresponden a 2 ciudadanos dominicanos, un hombre de 56 años y una mujer de 37, residentes en Villa Liberación y Los Solares del Almirante en Santo Domingo Este, y 4 haitianos, entre estos 2 hombres de 47 y 31 años y 2 féminas de 72 y 9 años de edad. Los pacientes fueron ingresados en un centro de salud al presentar síntomas de la presencia del virus, como vómitos y diarreas acuosas y blanquecinas. Con estos ascenderían a 31 los casos de cólera en el país. El último reporte de hace apenas 4 días reflejaba 25 casos. Según el reporte epidemiológico, los pacientes llevan más de 24 horas sin deposiciones mórbidas, manteniéndose estables y en buen ánimo, aunque permanecen ingresados en observación. Para Telenoticias, Wilma Marte. Por otro lado, los residentes en Colinas del Arroyo 2 en Santo Domingo Norte denunciaron el colapso de la planta de tratamiento de aguas residuales y del sistema cloacal del lugar. Paola Mateo nos dice más. Según expresaron, su principal temor es que pueda surgir enfermedades como el cólera del arroyo, al que van a parar parte de las aguas residuales que a su vez caen en el río Isabela. No queremos vernos en el espejo de la Sursa, no queremos vernos en el espejo del Almirante. Esto aquí que estamos viendo aquí atrás es un foco de contaminación donde pueden haber brotes de dengue, brotes de cólera, y no queremos esto para este sector. Informaron que a pesar de que han realizado varias denuncias, tienen al menos 5 años en esa situación. Más que la contaminación, también el hedor. Y tenemos residenciales en las zonas aledañas, muy cerca, que están siendo afectados directamente por el hedor, los mosquitos, entre otras cosas. Está mal ahí porque cada vez que llueve aquí, eso se inunda, se pone medio de agua a la calle y el mal olor que bota eso ahí. El abuelo mío está enfermo ahí, le dio un ataque y no se para de la cama, hay que pararlo. Asimismo, denunciaron que personas que no identificaron han invadido parte de los terrenos de la planta de tratamiento. No tenemos conocimiento porque son unas personas que están detrás del arroyo, no sabemos quiénes son. Finalmente manifestaron que esperan que las autoridades puedan dar solución a la problemática de esa comunidad. Para Telenoticias, Paola Mateo. El Ministerio Público solicitó variar la condena de 5 a 10 años de prisión contra Víctor Díaz Rúa y revocar la absolución a Conrado Pitaluga, ambos involucrados en el conocido caso de pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La audiencia está a cargo de la tercera sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Los mismos hechos y las mismas pruebas presentadas en contra de Ángel Rondón se produce una condena. Sin embargo, cuando se trata de Conrado Pitaluga y de Víctor Díaz, estas mismas pruebas no surten los mismos efectos. La audiencia fue recesada para hoy a partir de las 9 de la mañana. El proceso involucra a Ángel Rondón, Conrado Pitaluga y Víctor Díaz Rúa, quienes fueron sentenciados por los 92 millones que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber entregado y pagado en sobornos para conseguir contratos de obras estatales. Y será este martes cuando la Comisión de la Ley Electoral del Senado represente y presente el informe tras una reunión llevada a cabo con los titulares de la Junta Central Electoral y otros actores. Wilma Marte nos amplía en la siguiente información. En la reunión que se llevó a cabo desde tempranas horas de este lunes, participaron además representantes del Tribunal Superior Electoral y de Participación Ciudadana. Sí, precisamente nosotros estamos apresurados y se está trabajando en una extensión, en una legislatura extraordinaria, es porque estamos abocados a los procesos electorales y entendemos que urge la aprobación de lo que es esta normativa, la ley de régimen electoral. Y por eso estamos abocados a ella con la idea de que pueda ser aplicada en el proceso, en los próximos procesos electorales que se avecinan. La Comisión de la Ley Electoral, representada por Ricardo de los Santos, senador por la provincia Sánchez Ramírez, acompañado por los senadores Rogelio Genao, Antonio Taveras Guzmán y Dionis Sánchez, presentarán en la sesión de este martes al Senado los puntos consensuados y los que han sido aprobados por la Comisión de manera general. El tema del tope del gasto de financiamiento, el tema de la transparencia en los recursos, el tema de la paridad, tema de competencia del Tribunal Superior Electoral, etcétera. Se ha adecuado los pareceres
de tanto de la Junta Central Electoral, que tuvo el pleno completo aquí, como del Tribunal Superior Electoral, y a los pareceres de los partidos políticos que también se han manifestado a través de los senadores miembros. Se ha logrado un gran consenso. Adelantaron que los topes fueron dejados tal cual están en la ley anterior. Con relación a la paridad no hubo un consenso. No hubo un consenso. Y entonces lo que hicimos es dejarlo como está en la ley anterior, que es no mínimo de un 40%, no más de un 60% para hombre y para mujer. Las peticiones de la Junta Central Electoral fueron complacidas casi en su totalidad, según informó la comisión. Para Telenoticias, Wilma Marte. Como un proceso lento y desorganizado fue catalogado por usuarios la renovación de pasaportes con un sello emitido por la entidad para quienes se les ha vencido el documento y lo necesitan de manera urgente. Coordinación buenísima aquí, buenísima. Y te hacen coger toda la lucha del mundo, pues el dominicano es así. El dominicano no hace una secuencia de trabajo para que el usuario salga bien. Bueno, el problema de previsión, el problema de la novatada del sector público. No, hay que por un plazo más o menos, cogió una cita consularia, pero un plazo de abril, para el 24 de abril me la pusieron. Muy mal, porque está demasiado lejos para uno sacar un documento que necesita. Pero que tienen que notificarlo, para que los países que tengan que resolver rápido, para que no devuelvan a la persona del vuelo. Porque pide el vuelo, hay que pagar otra vez el vuelo, y ¿quién se hace cargo de eso? Justo en esta crisis, el presidente de la República destituyó al director de pasaportes y nombró en su lugar a la exdiputada y funcionaria Digna Reynoso. Y 3 de los sobrevivientes del municipio de Sánchez en la provincia Samaná de 12 que se perdieron la pasada semana en un viaje en Yola hacia Puerto Rico contaron su travesía luego de haber sido rescatados en alta mar. Javier Ferreira nos dice más en el siguiente reporte. La primera sobreviviente que contó su experiencia fue la joven Elisa de la Cruz, la única mujer en la embarcación. Nosotros subimos a Puerto Rico y la brújula se nos dañó. Por escribir un barco, entonces la brújula se puso. Ya no ni motor, ni gasolina, nada a la deriva, a lo que el mar quisiera. También José Miguel Rojas y Julio César Rodríguez contaron la odisea. Estábamos buscando tierra porque ya estábamos perdidos. Automáticamente la bruja de funcionar, no andaba sin destino ninguno. Ya cuando nos rescatamos teníamos 12 días. En un momento yo lo que me enfocaba en mi familia y mi espíritu luchaba en que yo iba a salir adelante, en que yo iba a salir, en que iba a regresar con mi familia. En ese sentido expresaron que tomaron la decisión de embarcarse hacia Puerto Rico ante la falta de oportunidades en el país y que no volverán a intentarlo. La experiencia no fue muy buena, ¿no? Porque yo me había ido otra vez. Y cuando me fui la otra vez dije, yo lo voy a volver a intentar, pero esta vez no pienso más. Pudimos planificar eso para salir hacia adelante, a dar futuro a nuestra familia. Usted sabe, siempre uno emigra buscando su mejoría y su bienestar. No, nunca más. Familiares expresaron su alegría, agradeciendo que volvieran con vida a sus hogares. Estoy agradecido de Dios primeramente y luego José Miguel y el pueblo de Sánchez. Sentimos contentos, con algarabía. Siempre mi fe estuvo firme, nunca eché para atrás. Dale gracias papá Dios porque mi hijo regresó y así espero en Dios que Dios devuelva a los otros que no se encuentran. Gracias Señor que mi sobrino apareció, así mismo que quiero que aparezcan todos los demás. Otro de los sobrevivientes es un joven de 20 años quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público de Sánchez. Aquí tenemos ingresado al joven Vicente Martínez. Él lo trajeron. Él llegó pálido, insolado, deshidratado, débil, con fiebre, pero el paciente se encuentra estable. Desde el municipio de Sánchez, provincia de Samaná, para Telenoticias, Javier Ferreira. Finalizamos las noticias, regresamos al estudio A. Muchísimas gracias, Junior. Gracias por ese resumen de las noticias más relevantes. Que pase buen día. Permítanme entonces darle la bienvenida también a nuestra compañera Edith Feble. Muy buenos días, Edith. Muy buenos días, David Álvarez Martín. Muy buenos días, Indira Suero. Y buenos días para todos ustedes. A la gente que se estaba quedando, que va al canal de YouTube tempranito de la mañana. Ya nuestra transmisión, Indira, ha sido habilitada. Así que pueden salir de casa. Tuvimos unos pequeños inconvenientes comenzando la mañana, pero ya estamos ahí.
Agradecemos a todos ustedes por la atención que nos prestan. Hoy es un día de muchísima información. Por supuesto, ayer un pequeño susto que no pasó de ser eso con la salida del presidente de la República, que cambió de avión. Finalmente la presidencia, de manera clara, su portavoz, informó que había un fallo eléctrico y que eso fue superado de inmediato. Pero bueno, tenemos otros temas. Ayer se alertaba de la devolución de ciudadanos cubanos que buscan llegar a Estados Unidos por la frontera con México. Entonces, ¿qué pasa? Si los guardacostas estadounidenses lo encuentran en alta mar, sencillamente los devuelven. Y ese número de ciudadanos cubanos va en aumento, o sea, cada vez más cubanos están tratando de llegar por esta vía. Nosotros ahí vemos algunas imágenes que son imágenes de ese peregrinaje que va desde Centroamérica y muchas veces pasan por República Dominicana, vienen a República Dominicana y siguen, pero van legal mientras tanto, o sea, hasta que llegan a Nicaragua o hasta que llegan a Guatemala están legales. Y entonces comienza, como es zona fronteriza terrestre, esa ruta acompañado de coyotes muchas veces que los van guiando. Bueno, pues ahí está claro y hay evidencia de que hay un incremento de los cubanos tratando de llegar a Estados Unidos. Pero, ¿y qué me dicen de los haitianos? Ayer conversaba con una persona vinculada al tema haitiano que conoce de todo el proceso migratorio de Haití, tanto lo que está pasando en los consulados haitianos y en sus oficinas de pasaportes, un incremento notable de ciudadanos haitianos buscando pasaportes. Y esto fue después del anuncio del presidente estadounidense de que iban a entregar 30,000 visas cada mes a los ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Esos 4 países. Eso lo que hizo fue como que incrementó. La gente pensó que, y hay gente que cree que si está en la frontera puede tener ese beneficio. Lo comprendí porque uno lee y busca, entonces queremos tratar este tema brevísimo, es muy breve, simplemente porque sabemos que aquí en República Dominicana hay una comunidad importante de haitianos que hace lo mismo y que mucha gente está preparándose que se va. Salen, buscan el pasaporte y se van hasta la frontera con México. Un error. Indira tiene el dato. Sí, agregar también a lo que mencionaba Edith sobre las cifras de haitianos y cubanos que cruzan de manera irregular o que intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos, que recientemente lo vi en el periódico Miami Herald, unos 400 haitianos en un bote los interceptaron en Bahamas y se dice que es la mayor cantidad que se ha atrapado en esa región. Iban posiblemente hacia la costa de Florida, entonces ahí vemos el incremento. Esto surge después del anuncio que hiciera el presidente Joe Biden al principios de años, cuando él decía para tratar de resolver la situación de la entrada de manera irregular de ciudadanos de esos países, específicamente Cuba, Haití, Nicaragua y también Venezuela, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una especie de plan especial que va a permitir 30,000 ciudadanos de esos países que entren durante un periodo de 2 años. Ahora bien, ¿qué pasa? Que la gente piensa que es que si yo soy cubano, si yo soy haitiano o de Nicaragua, etcétera, yo puedo entrar a Estados Unidos, no importa cómo. No es así. Recuerden que cuando Joe Biden dio el anuncio y también lo pusieron en las fuentes oficiales del gobierno de Estados Unidos, él decía, no vengan, decía, no se presenten a la frontera. Es decir, a esas personas de esos países no pueden ir a la frontera de México, Estados Unidos de manera irregular. Es decir, no pueden intentar cruzar de manera irregular porque, contrario a lo que ellos consideran, van a ser devueltos inmediatamente. Lo que sí ahora el gobierno de Estados Unidos va a facilitar es la entrada vía regular de esos países. Para entrar vía regular tienen que tener a una persona que los patrocine, que esté en Estados Unidos, que presente una aplicación que diga, bueno, yo cuento con tanto, yo hago tal cosa y voy a poder recibir a fulanito de tal país. También, además de ese patrocinio, quienes los ciudadanos de esos países que quieran llegar a Estados Unidos de manera regular tienen que presentar una serie de documentos que pues
muestren que son personas que no van a hacer una carga en Estados Unidos. Y así también, por igual, hay una página que pone la Casa Blanca en una de las comunicaciones que leí ayer, una página un sitio web en el cual van a poder subir su expediente las personas de esos países para luego ser consideradas para entrar. No es tampoco que van a entrar, ya yo tengo un patrocinador y tengo mi expediente, mis papeles, ahí están, los presenté en enero y ya en marzo me voy. No, es que van a pasar por un proceso de depuración, pero sí habrá más facilidades para las personas de Nicaragua, de Nicaragua, Venezuela, Haití y también tengo aquí el otro país. Cuba. Exacto. Esos países porque en estos años son los países que tienen un mayor incremento de ciudadanos que intentan cruzar o intentan llegar de manera irregular hacia Estados Unidos. ¿Y por qué también Biden se dirige específicamente a estos países? Porque a través de los años también Estados Unidos tiene una relación con cada uno de esos países que hace o hacía más difícil expulsar a los ciudadanos de ahí una vez llegaran de manera irregular a territorio estadounidense o a México. También, hablando de México, México ahora aceptaría a 30,000 ciudadanos de esos países, es decir, si una persona de Haití intenta cruzar, hace como le dicen, la vuelta, se va por el territorio del continente americano y llega hacia México. Si esa persona intenta cruzar hacia Estados Unidos, no se le va a permitir entrar, es decir, no va a tener esa facilidad que tal vez tuviera anteriormente, y entonces México lo recibiría en lo que esa persona decide, si quedarse en México o irse hacia su país. Entonces ahí también hay un acuerdo entre México y Estados Unidos para México recibir a los ciudadanos de esos 4 países que traten de llegar de manera irregular. Esto es bueno que lo tengamos pendiente y que lo aclaremos, porque muchas personas ahora consideran que, no, pues yo puedo entrar fácilmente. No es así. Sobre todo de esos países. Sobre todo de esos países. Porque lo que está pasando es que los centros que otorgan pasaportes, porque los haitianos tienen muchos problemas con la documentación. Entonces hay muchos de ellos que nunca en su vida han tenido un pasaporte. Ahora están sacando pasaportes, pensando que es facilísimo. Miren, 18,000 migrantes haitianos varados en la frontera entre México y los Estados Unidos. 17,000 pidieron asilo el año pasado en México. En el caso cubano, yo le compartía a nuestra productora un Twitter del Ministerio de Interior cubano, donde ellos aclaran, dice, devueltos 136 migrantes irregulares a Cuba por el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos los días 18 y 20 de enero, quienes habían participado en 9 salidas ilegales. Con esto suman 1,188 los retornados a este país en el año 2023, o sea que solo en el año 2023 es una cantidad le han devuelto a Cuba, que no era como tan, digamos que no era lo usual, han devuelto 1,188. Se estimaba que los cubanos, si tocaban suelo americano, inmediatamente estaban admitidos. Sí, pero eso fue eliminado. Eso fue, exactamente. Bueno, pues David Álvarez Martín había estado hablando sobre este tema de las migraciones. Miren, hay varias cosas que considerar. Cuando uno se pregunta qué está pasando en todo el continente americano con este tipo de temas. Bueno, hay como una especie de desbalance. Por un lado, Estados Unidos presume de tener pleno empleo. Pleno empleo significa un porcentaje mínimo de desempleo, 5%, 4%, 6%, y Estados Unidos está en uno de sus mejores momentos a nivel de empleo. La calidad del empleo es otra cosa, pero por lo menos hay una oferta de empleo dentro del territorio americano, dentro de Estados Unidos, aunque también están ocurriendo despidos masivos, como recientemente se anunció en Amazon. Eso por un lado. Por otro lado, la inflación en todo Centroamérica, el Caribe y parte de Sudamérica está impactando mucho a los sectores más vulnerables, sobre todo a los del sector informal y los más pobres. Y eso está entonces provocando intensamente la necesidad de muchos de pensar en emigrar hacia Estados Unidos como una solución a sus problemas personales, de poder conseguir un ingreso, poder tener un sustento para ellos y para su familia. No sé si tienen el mapa a la mano, yo lo envié la semana pasada, pero hay
incluso una especie de mapa de trayectorias. Casi todo comienza en la parte sur de lo que se llama el Tapón del Darién. El Tapón del Darién es un pedazo selvático, una zona selvática que separa Panamá de Colombia. Recuérdense que Panamá fue parte de Colombia hasta que Estados Unidos forzó su separación para hacer el canal. Entonces, ese Tapón del Darién se convierte en un obstáculo natural. Es una zona muy compleja y la mayor parte de los migrantes de muchas de las caravanas que se organizan arrancan desde el sur del Tapón del Darién, cruzan el Darién, ahí mueren muchos de ellos, entran a Panamá y por ahí comienza un recorrido por cada uno de los países centroamericanos hasta llegar a México y de México hacia Estados Unidos. ¿Qué ha estado pasando? Que como muchos de nuestros países han eliminado las visas para llegar a países centroamericanos, eso está provocando que muchas personas tomen vuelo, en el caso de los dominicanos, por ejemplo, hacia Guatemala, como pueden entrar sin visa técnicamente, quieren, en lugar de pasar todo ese recorrido del Darién, llegar a Guatemala y desde Guatemala avanzar hacia México y de México avanzar hacia Estados Unidos. Los flujos migratorios son inmensos. Hay incluso caravanas organizadas. En Honduras y El Salvador se han organizado caravanas, grupos organizados. Eso se anuncia. Como se anuncia una fiesta, dicen, hay una caravana que se está organizando. De boca en boca se riega y todo el mundo comienza a sumarse y salen. Y tienen dirigentes, líderes, llevan gente que saben de medicina, apoyo, etcétera, etcétera. Yo creo que el tema migratorio es un tema que tiene que enfrentar. Fíjense bien, en ese mapa, hacia la parte inferior a la derecha, está Panamá y ahí, en lo que une Panamá con Colombia, es lo que llaman la selva del Darién, el Tapón del Darién. Entonces, hay varias rutas que se recorren dependiendo de cuándo lleguen. Algunos llegan directamente a México, otros llegan a Honduras, a Nicaragua y de ahí se mueven. ¿Quiénes son de esos países los que menos o prácticamente no participan? Bueno, por su nivel económico, Costa Rica y Panamá, que normalmente no participan de eso porque el nivel de vida en dichas naciones es bastante bueno. Pero después, lo que es Nicaragua, con los problemas económicos y políticos, El Salvador con problemas económicos serios, Honduras, que siempre ha sido un generador de migración por las situaciones económicas que vive, Guatemala y del mismo México también, se mueven hacia la frontera. Yo sé que es un tema complicado para Estados Unidos, es un tema complicado para México. En la reciente reunión que tuvieron México, Canadá y Estados Unidos, ese fue un tema. Me extraña, Indira, Edith, que en la CELAC no aparece como un tema fundamental. En la CELAC se han planteado dos temas ahora, que es el tema de la democracia y el tema de la crisis económica. Pero nos han planteado el tema de las migraciones, que es un tema medular en todo el continente americano. Es curioso eso. Sí. Bueno, la CELAC, que ahorita estaremos hablando de eso porque comienza la jornada de trabajo y el día de hoy. Bueno, tenemos que hacer una referencia. Ayer ADESA, que es una entidad que reúne a muchas otras entidades, emitió un comunicado. Ellos hablaron ante la prensa y básicamente están pidiendo que el gobierno dominicano tome su rol con respecto al tema de la salud. El hecho de que en este país los médicos estén en protesta y hayan suspendido el servicio reconociendo la tarjeta que tiene la gente del plan subsidiado contributivo, pues tiene problemas. Dice, ADESA aboga por la solución inmediata del conflicto entre prestadores de servicios y las ARS y sugiere que se priorice la reforma del sistema de la seguridad social. Es la Alianza por el Derecho a la Salud que está exigiendo una actuación responsable, dicen, e inmediata del gobierno. El gobierno no es agripino en esa mesa. No es mediador. No es agripino en esa mesa, el gobierno es árbitro. Entonces, el gobierno está un poco, que es agripino, a ver, para sentarse a ver un café, a ver cómo lo resuelve. El gobierno es responsable y nos representa a todos los ciudadanos. Claro. Entonces, eso es lo que está pidiendo ADESA. Quisimos dejar constancia para ver si finalmente eso se soluciona, porque es muy necesario. Miren, señores, hoy tenemos un programa con muchísimo contenido. Tenemos un diputado que estará con nosotros a propósito de la situación carcelaria y de los actos de corrupción y de la gente que le cambian cárcel por casa.
También vamos a conversar sobre el tema de la bebé porque tenemos nuevas cosas, eso un poquito más adelante. Y tengo aquí completito el acuerdo que firmó el señor Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, con el Ministerio Público. ¿Cuáles fueron los términos de esa negociación, de ese acuerdo completito? Es un documento de 20 páginas. Ayer se debatió mucho sobre este documento porque se está conociendo la audiencia del caso Antipulpo. Incluso hay abogados que no quieren, que no están muy de acuerdo con lo que llegó, con los términos de negociación entre el Ministerio Público y el señor Pagán, que básicamente denuncia a los suyos. Sí. Así que, ¿a qué se comprometió Pagán? ¿Qué dice ahí? ¿Qué recibe? De hecho, le dejan una casa, él devolvió parte del dinero de su apartamento, que era dinero que había sido obtenido de forma ilícita, él lo paga a la Procuraduría General de la República, le incautan un vehículo, le incautan terrenos, algunas propiedades. ¿Cuáles fueron los términos? ¿Qué dijo él formalmente? Porque tenemos versiones cuando se paró a hablar, pero ¿cuáles fueron los términos de ese acuerdo? Bueno, pues ese documento lo hemos recibido ayer, fue un día clave para el conocimiento digamos, que de todos los tipos de situaciones que se han dado dentro del caso Antipulpo. Así que se lo vamos a estar mostrando en un momentito. Vamos a la pausa, señor director, y regresamos de una vez. Buenos días a los que se están integrando a esta hora de la mañana con temperaturas agradables, que no las dije, las temperaturas, porque la estamos mirando por estos días. Santo Domingo, bueno, Santiago, 18 grados Santiago, wow, 18 grados en Santiago. Santo Domingo, a ver, ¿qué temperatura tenemos? Cuando Santiago tiene, creo es muy que parecida. 20, lo vi ahora. Es verdad, es muy parecida. Ratico, sí. Santo Domingo temperatura, 20 grados, 20 efectivamente. Grados, 20 grados Santo Domingo. Cuando buscamos La Vega, sí, La Vega tiene 17 grados. Ay, mi madre. Y si nos vamos a Constanza, tiene 11. Uepa. Sí, y Jarabacoa tiene 14. Wow, sí, entonces esa es la temperatura, pero no se preocupen que si ustedes están viajando a Madrid se encuentran con una temperatura de 3 grados. Sí, congeladito. Hacemos el cambio. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Regresamos de una vez. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.